Y ahora el tema que nos toca es victoria sobre el pecado. Y vamos a compartir. Ustedes tienen ahí sus bosquejitos y vamos a avanzar. ¿Qué es el pecado? Es errar al blanco. La palabra es amartía, que significa errar al blanco. Le tiró, pero no le dio al blanco, le dio al costado. Y algunos le dan mucho más al costado, ¿no? Pero es errar al blanco, no le acierta. Y ese es el significado. Pero también hay otros significados que son estado malo o disposición impía de mente y de corazón. El salmista, el rey David, dice en el Salmo 51, versículos 2 al 4, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de tus ojos. Está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Él reconoce y dice, yo reconozco mis rebeliones, yo tengo maldad, yo vivo en pecado. Hay algo que está en mí que me lleva a hacer lo malo y eso lo hago delante de ti, siempre está ahí delante. También significa perversidad o iniquidad moral o la perversión de la naturaleza hacia lo malo, esa tendencia a lo malo. Y el Salmo 32:5, el mismo rey David dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Mi pecado te declaré, la maldad, la iniquidad que había en mí, esa perversión en mi naturaleza, y yo acudí a ti y tú me perdonaste. Tú limpiaste mi pecado. Por eso él dice, bienaventurado aquel a quien Jehová no culpa de pecado, aquel cuyos pecados han sido borrados. Esa iniquidad que había, el Señor también lo limpia. Y en Romanos 7:15, el apóstol Pablo dice, porque lo hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Esa naturaleza, esa tendencia. Nosotros siempre mencionamos, cuando Adán pecó, entró la ley de la gravedad. La tendencia ya no es al cielo, sino al suelo, ¿no? El querer el bien está en nosotros, pero no el hacerlo. Y esa es la lucha que el apóstol Pablo habla en Romanos capítulo 7. También es hábito de mal, es la disposición, es todo lo opuesto a la justicia. El Salmo 82 dice, ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente? La justicia está torcida, la inclinación es a lo malo, ese hábito de hacer lo malo. Y también en Proverbios 16:12 dice, abominación es a los reyes hacer impiedad, porque con justicia será afirmado el trono. Las personas que están en autoridad, que tuercen la justicia. Y por eso dice, con justicia será afirmado el trono. Pero no se afirma, está tembleque. Y cada gobierno igual, ¿no? En Isaías capítulo 57, versículos 20 al 21 dice, pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto. Sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Realmente no hay paz para el que hace lo malo, para el impío. Y también es revuelta contra autoridad debidamente constituida, o sea, rebelión. Ese es otro significado de pecado.
En el Salmo 51, nuevamente, en el versículo 3, dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Yo reconozco mis rebeliones, que me rebelo contra toda autoridad. ¿Sí? Y eso existe en nuestro medio. También significa cruzar la línea o pasar más allá de lo autorizado. En Oseas capítulo 6, versículo 7 dice, mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto y allí prevaricaron contra mí. Traspasaron, no respetaron los límites. ¿Cuál era el límite? De todos los árboles pueden comer, pero de este no puedes comer. Y les aseguro que él le había dicho eso a Eva. Y le dijo, por acá podemos andar, pero de aquí no cruces la línea. Y ella, curiosa, se fue para saber qué había. Y allí entró en diálogo y vino todo lo que nosotros sabemos, ¿no? Y para mí es muy interesante porque allí se da el inicio para nosotros, el origen del pecado. También significa en Oseas capítulo 8, versículo 1, dice, pon a tu boca trompeta como águila que viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. Traspasaron mi pacto, se rebelaron contra mi ley. Todos esos pasajes respaldan esto. También significa dureza de corazón, obstinación. En Mateo 19:8 dice, Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Esa dureza de corazón, esa obstinación para no aceptar, no reconocer lo malo. Y entonces Moisés, habiendo tanta barbarie de abandonar a la mujer, hacerle daño, dice, mejor darle carta de repudio para que ella pueda volver a rehacer su vida. También significa conducta despreciable. En Tito capítulo 3, versículo 3 dice, este de acá no es Tito 3, a ver, vamos a buscar. Les tengo acá mi Biblia. Creo que no era ese porque yo lo leí de otra manera. A ver, vamos a ver. Para eso está la Biblia, ¿no es cierto? Para confirmar. A ver si la memoria no falla, ¿no? Dice el versículo 3, Tito 3:3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Eso dice la palabra de Dios, de esa conducta despreciable que hay, ¿no? Y realmente así vivíamos nosotros en otro tiempo. Dice Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. No, todos hemos pecado, no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno ni siquiera uno, dice la Biblia. Todos nos hemos descarriado. Y dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. Y en Efesios capítulo 2, versículo 1 en adelante dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Todos estábamos muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, igual o lo mismo que los demás.
Así vivíamos en pecado, desobedientes, haciendo la voluntad del príncipe del aire, de Satanás. Y éramos hijos de ira. Todo esto porque vivíamos en pecado. Las consecuencias del pecado. Muerte. Romanos 6:23 dice, por la dádiva de Dios es vida eterna, mas la paga del pecado es muerte. Muerte. Y en Génesis capítulo 3, versículos 3 al 4, dice, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. En ese momento no murieron, pero entró la muerte. Eran inmortales hasta ese momento y desde ahí empezó el proceso de la muerte para ellos. Físicamente, pero espiritualmente murieron al instante. Se descubrieron que estaban desnudos. Experimentaron sentimientos que nunca antes habían experimentado, como la vergüenza, que es la suma de culpa con miedo. Entonces, ellos no habían experimentado estos sentimientos, pero por el pecado vino la muerte. Empezaron a ver que ya esa relación con Dios no era igual, se había perdido. También la consecuencia es esclavitud. En Juan 8:34 dice, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Esclavo es del pecado. El Señor Jesús le dijo a la mujer samaritana en Juan capítulo 4 que el agua que beberéis de este mundo os dará sed, pero el agua que yo os daré no dará sed jamás. Y no hay nada que pueda llenar sino Cristo. El pecado se vuelve insaciable y la gente va degradándose y va cayendo cada vez más y va quedando presa del pecado. Por eso vemos mucha gente envuelta en ludopatía, en el alcohol, en las drogas. Son esclavos, han cedido. Y otros son esclavos de la ira, otros de la mentira y de muchas formas son esclavos. También nos separa de Dios. El pecado nos separa de Dios, nos aleja de Él. Y aquí también en Génesis vamos a ver, primero vemos Isaías 59:2, dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Nos separó, nos alejó de Dios. El pecado aleja. Y nuestro Señor Jesucristo sufrió esa separación. Cuando Él llevó el pecado sobre sí en la cruz, dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque Dios le rechazó. El pecado repele a Dios. Lo separa. Y Él se hizo pecado por nosotros. Y fue abandonado por causa de nosotros. Él pagó un precio muy alto para nosotros tener esa paz, esa comunión, que lo vamos a mencionar después. En Génesis capítulo 3, versículo 8 dice, y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Si había una íntima comunión, si se tenían una relación muy especial, y este pecado les hace huir de la presencia del Señor, se esconden, se ocultan por la vergüenza. Hay muchas personas que viven ocultas o tratan de ocultar su pecado, y eso cada vez los aleja más de Dios y de las personas también. También el pecado, como ya hemos dicho, nos separa. En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Nos separó.
nos destituyó, nos alejó totalmente, pero gracias a Cristo que Él nos ha reconciliado. Otra consecuencia es el conflicto con los demás. Y aquí vamos nuevamente a Tito capítulo 3. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y de deleites diversos, viviendo en malicia, envidias, aborrecibles y aborreciéndonos unos con otros. Ese pecado que hace que haya conflicto porque yo no acepto mis errores, no los reconozco, no acepto las debilidades de los demás, me vuelvo intolerante. Hemos siempre mencionado que como pienso, siento y como siento, actúo. Y a veces nos llenamos de pensamientos negativos que van contaminando nuestro corazón y afectan nuestras actitudes. Porque nuestra mente está afectada por el pecado. No podemos controlar nuestros pensamientos. Por eso la Biblia dice que debemos llevar cautivos los pensamientos a Cristo. Es decir, tenemos que decirle, Señor, toma mi mente, mi corazón. Guárdame, porque mi mente me lleva a pensar otras cosas, porque también hay malicia en nuestro corazón. El egocentrismo, la rebeldía, la soberbia son causa de todos los problemas en la sociedad, en la familia especialmente. Vemos diariamente cómo afectan y se manifiestan esas actitudes pecaminosas, rebeldía, perversidad, iniquidad moral, perversión de la naturaleza hacia lo malo, hábito del mal, todo lo opuesto a la justicia, total corrupción, revuelta contra toda autoridad debidamente constituida. Rompen las reglas, siempre cruzando las líneas para pasar más allá de lo autorizado. Hay dureza de corazón, obstinación, conducta despreciable. ¿Es así o no? Desde que salimos de nuestro hogar nos encontramos con todo esto. Y dentro del hogar también. Entonces, adentro y afuera, en todo momento. Y de repente somos nosotros los causantes también de ello. Y necesitamos reconocer que delante de Dios pecamos y que necesitamos que la sangre de Jesucristo nos limpie, que el Espíritu Santo comience a hacer esa obra de regeneración y también por la palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Dios va a usar su palabra, la que es martillo, espada, espejo, es agua. La palabra de Dios que puede limpiar, que puede transformar nuestro ser. Dice el Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Convierte, la transforma. Es la palabra de Dios la que puede tocar nuestro corazón, nuestra mente. Realmente así vivíamos nosotros. Como hemos mencionado en Efesios 2, dice el 1, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Así vivíamos, ajenos a la vida de Dios, haciendo la voluntad del príncipe de las tinieblas. Éramos hijos de ira, éramos desobedientes. Cuando uno piensa en tantas personas que hacen lo malo, tenemos que darle gracias a Dios por habernos amado, por habernos rescatado. Porque así éramos. Y Dios tuvo misericordia de nosotros. Y por eso debemos tener urgencia de predicar la palabra, porque nada puede cambiar al hombre ni la sociedad sino Cristo. Él es el único que puede cambiar al hombre y afectar en su entorno familiar y en la sociedad. Cristo venció al pecado. Esos problemas entre padres e hijos, entre esposos, entre empleador y empleado, en todas las relaciones interpersonales,
compañeros de trabajo, de estudio, familiares. Todo eso se daña por causa del pecado. Y Cristo venció al pecado. Él nos dio vida nuevamente. En Efesios 2:1, Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. En Efesios 2, del 4 al 5, también nos habla de ello y vamos a ver. Dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó a sí mismo y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Él nos dio vida, dice, pero por gracia, por pura gracia, por misericordia. Nosotros necesitábamos ser libres del pecado. Jesucristo vino para vencer a aquel que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. En Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15, Cristo nos liberó del pecado. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para vencer por medio de la muerte a aquel que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo, ¿sí? Y librar a los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida cautivos, en servidumbre, esclavos. Él participó de lo mismo. Siendo Dios, se hizo hombre. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él se despojó de todo y se hizo hombre, dice Filipenses 2. Y Él habitó entre nosotros. Y Él vino para vencer a aquel que tenía el imperio de la muerte. Él le venció, ojo, como hombre, no como Dios. Cuando en Mateo capítulo 4 fue tentado, si eres hijo de Dios, manda que esas piedras se conviertan en pan. Y Él le dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Y eres hijo de Dios, entonces tírate y Dios mandará a sus ángeles que te protejan. Y Él le dice: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y nuevamente le dice: todo esto te daré si postrado me adorares. Y Él le dice: al Señor tu Dios, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Él lo venció. Él se mantuvo firme. Y Él no le venció como Dios, sino como hombre. Y Él se identificó con nuestro pecado. Cuando Él se bautizó porque tenía pecado, porque Juan el Bautista decía: arrepentíos y bautícense para perdón de pecado. Y Él no tenía necesidad de bautizarse. Y Juan el Bautista le dice: no, yo necesito ser bautizado. No, para que se cumpla. Él se estaba identificando con nuestro pecado para llevarlo a la cruz. Por eso dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque se estaba haciendo pecado. Y Él dijo: consumado es, porque completó la obra de Dios, pagó el precio. Y ahora nosotros somos salvos por pura gracia, por pura misericordia, porque Él nos lavó con su sangre derramada en la cruz. Entonces Él nos perdonó. Dios satisfizo su justicia en Cristo. Él pagó ese precio muy alto por nuestro pecado. Isaías 53, 4 al 6 dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él llevó sobre sí nuestro pecado. ¿Cuál pecado llevó? Tú lo sabes. Yo sé cuáles pecados llevó de mi vida. Y soy consciente de ellos y vivo agradecido cada día por haberme librado de mis pecados. Por haberme perdonado, por haberme librado de una vida vana, sin sentido, sin propósito, con el temor de la muerte, sin saber a dónde voy a ir. Y Él me dio vida, me dio paz, me dio esperanza, me dio victoria sobre el pecado. Lo que era imposible para la carne por cuanto era débil, por el Espíritu de vida en Cristo Jesús, me ha librado del poder del pecado y de la muerte. Dice Romanos 8, 1 al 4. Mas gracias sean dadas a Dios que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ya no sufriremos la condenación. Estamos en paz con Dios. Romanos 5, 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Entonces, Cristo nos capacita para vivir una vida en victoria, porque Él venció. ¿Amén? Él nos reconcilió con Dios. De modo que si alguno está en Cristo, dice 2 Corintios 5, 17, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Por eso a nosotros nos encargó esta palabra de la reconciliación. Y por eso podemos decirle reconciliados con Dios. Reconcíliense con Dios. Él dice, el que a mí viene yo no lo echo fuera. Al que viene a Él con un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Tenemos que venir a Él confiados ante su presencia porque Él nos ama, nos acepta tal como somos y Él quiere liberarnos del poder del pecado para que no se enseñoree en nosotros. Él nos dio de su Espíritu Santo para que realmente seamos guiados. El Espíritu Santo pueda capacitarnos para hacer la voluntad de Dios. En Romanos capítulo 8, versículo 26 y 27 dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¡Qué bendición! Es ser morada del Espíritu Santo, ser guiado, ser consolado, ser fortalecido con poder en nuestro ser interior. Dice Filipenses 2:13, porque Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. El querer está en mí, pero no el hacer. Entonces el Espíritu Santo es el que nos capacita para poder hacer la voluntad de Dios. Dios nunca nos pide algo que no podamos hacer. Él nos da los recursos para vivir una vida en obediencia, en victoria. Solamente tenemos que reconocer, confesar y buscar en obediencia, andar en sus caminos. En Cristo Jesús, Él nos ha hecho nuevas criaturas y el Espíritu Santo que mora en nosotros produce ese fruto que todo cristiano debe anhelar cada mañana. Cada mañana. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley, no hay límite, no hay control, no hay nada que pueda frenar a la obra del Espíritu Santo. Pero yo te pregunto, ¿cómo está tu tanque de amor, de gozo, de paz? Uy, tan cero. Vives perturbado de repente por el pecado. Como dice el rey David,
Mientras callé se envejecieron mis huesos, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Me consumí por querer ocultar mi pecado. Y el diablo nos roba la paz, el gozo, por querer permanecer o mantener el pecado en oculto. ¿Cómo está tu tanque de fe? ¿Estás confiando en el Señor o en tus circunstancias o en las personas? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, dice Hebreos 11:1. ¿Tú tienes esa fe? ¿Tienes certeza de lo que se espera en el Señor? ¿De las promesas que te ha dado? Podemos seguir con cada uno de ellos, pero necesitamos renovarnos cada mañana en la presencia de Dios. Tenemos victoria en Cristo Jesús. En Cristo Él nos ha dado total victoria. Satanás es poderoso, pero Jesucristo es todopoderoso. Amén. Gloria a Dios. Por eso el apóstol Pablo dice a los Efesios en el capítulo 6, versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza. La única manera de estar fuertes, firmes, es pasando tiempo con Dios. Allí derramamos nuestra alma, dejamos nuestras cargas, nuestras vidas y nuestra familia y todo lo que viene por delante. Allí debemos dejar delante de Dios nuestra vida, ser cubiertos por medio de la sangre de Jesucristo. El apóstol Pablo en Efesios, en 6:12 dice, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes de maldad, huestes espirituales en las regiones celestes, potestades. Realmente tenemos lucha contra gobernadores de las tinieblas, potestades. Pero Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él está por encima de todo. Y vamos a leer algo más de este pasaje. Colosenses 1:15 dice, el 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él está por encima de todo. Satanás está por encima de nosotros, pero debajo de Cristo. ¿Sí? Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y predicar el Evangelio, dijo el Señor Jesús. Toda potestad. Él es el Señor de la creación, de todo principado. Y como dice Romanos 8:37 al 39, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nadie. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Cristo ha vencido y Él quiere que tú vivas una vida en victoria, en poder. No vivamos una vida mediocre. Qué triste es ver cristianos que viven quejándose de todo. Un pastor una vez dijo que los cristianos viven la quejabanza. Los domingos tienen una alabanza y cuando salen viven en queja, ¿no? Y alaban, gloria a Dios, ay, gloria a Dios, ay, ¿no? Sufriendo. No, Dios no nos ha llamado para vivir una vida en derrota, sino en victoria. El Señor Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará
verdaderamente libres. Amén. El agua que yo os daré no dará sed jamás, sino que será una fuente de agua viva que salte para la vida eterna. Amén. Ese es el agua viva, ríos de agua viva que fluyan dentro de nosotros. El cristiano tiene todos los recursos para vivir en victoria, solamente que no nos apropiamos de la palabra de Dios. La tenemos ahí de adorno, algunos la ponen debajo de su almohada para que duerman bien, ¿no? Otros de adorno en la sala para que proteja la casa. No. La palabra de Dios tiene que estar en nuestro corazón. El Salmo 128 dice: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. Cuando comieres del trabajo de tus manos, bienaventurado serás y todo te irá bien. Vive cada día en el temor de Dios. Haz su voluntad. Aquel que cree estar firme, mire que no caiga. Y todos podemos caer, pero tenemos en Cristo Jesús la confianza para acercarnos ante el trono de Dios, por ese camino vivo, nuevo que Él abrió. Y por eso en Juan capítulo 1, versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nosotros tenemos que acudir a Él confesando nuestros pecados. Nosotros tenemos que andar como hijos de Dios. En 1 Juan capítulo 3, versículos 2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca, y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Podemos caer, pero no practicamos el pecado, no vivimos en el pecado, no vivimos en mentira, no vivimos haciendo cosas que van contra Dios, que le desagradan. Por eso es que necesitamos pedir que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado, que el Espíritu Santo nos fortalezca con poder y nos capacite. Necesitamos de Dios, todos, porque sin Él nada podemos hacer. No podemos vivir una vida en victoria por nosotros mismos. Tenemos que acudir a Dios. Dios nos ofrece el perdón. En Proverbios 28:13 dice: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que encubre su pecado no prosperará. Si tú tratas de mantener tu pecado en oculto, Satanás va a ganar ventaja. Él es el príncipe de las tinieblas. Él trabaja en lo oculto. Él comienza a chantajear y le va robando cada vez más y más, y va consumiendo la vida de las personas. Por eso el rey David en el Salmo 32 dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Me consumí, pero cuando confesé mi pecado, Él me perdonó, me liberó. Por eso dice: bienaventurado aquel a quien Jehová no culpa de pecado, a quien Dios le perdona, y Dios quiere perdonarnos.
Quizás los demás no saben qué pecado hay en ti, pero Dios sí lo sabe y Satanás también. Pero acude a aquel que venció al pecado y a la muerte y que Él perfeccione su poder en tus debilidades. En 1 Timoteo capítulo 5, versículos 24 y 25 dice: los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Mi pecado está delante de mí, dice el rey David en el Salmo 51. Mi pecado está delante de mí. Bórrame, límpiame, purifícame. Es el clamor del rey David. Lávame más y más de mi maldad. A aquel que viene con un corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias, dice él. Porque él vino así, con un corazón contrito, humillado. Señor, he pecado contra ti. Contra ti he hecho todo lo malo. Y yo no quiero vivir así. Y en esta mañana tú tienes que decirle: Señor, yo no quiero seguir viviendo así, no quiero perder la bendición, ni quiero dañar a mi familia, ni a las personas que me rodean. Yo necesito que tú quites ese pecado que yo mantengo en mi vida. Yo no puedo, pero Cristo puede. El apóstol Pablo dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo porque Él me da la fuerza necesaria para hacerlo. Y en esta mañana tú tienes que decirle: yo te necesito, Dios. Tú me conoces. Lávame por medio de la sangre de Jesucristo. Que tu poder se perfeccione en mis debilidades. Quiero que tu Santo Espíritu me fortalezca con poder en mi ser interior. Quiero hacer tu voluntad. Quiero ser bendecido y quiero ser de bendición. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por tu palabra, porque el pecado mata, esclaviza, afecta nuestras relaciones contigo, nos separa y también daña nuestras relaciones con los demás. Hay muchas consecuencias y tú, por amor a nosotros, enviaste a Jesucristo para destruir por medio de la muerte aquel que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo y también destruir al pecado. Gracias, Dios, porque en Cristo Jesús somos más que vencedores y queremos en Él tener victoria sobre estas áreas que tú conoces. Por favor, ten misericordia de tu iglesia, santifícala, Señor. Saca a la luz todo pecado, purifica tu iglesia, bendícela, Señor. Que podamos ser de testimonio para esta sociedad que vive tan esclava, llena de pecado, y cada vez se va destruyendo más y más. Y pedimos que tú nos limpies, que tú nos bendigas con tu presencia. Gracias, Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios le bendiga. Gracias.